Buenos días, compañeros. Este, Mi nombre es Moisés Arteaga Arias Y mi nombre es José y Andrés Castro Herrera. juntos les vamos a explicar un poco sobre lo que es la ley de Faraday y dar unos pequeños ejemplos y un breve experimento para que ustedes puedan entender un poco más visualmente sobre lo que es la ley de Faraday. Bueno, vamos a hablar sobre la ley de Faraday. La ley de Faraday es una de las bases del electromagnetismo que siempre que el flujo magnético que atraviesa un circuito varíe con el tiempo. En ese circuito se inducirá una fuerza electromotriz, es decir, un voltaje capaz de producir una corriente eléctrica si existe un camino cerrado. Cada vez que el campo magnético que pase a través de una espira o una bobina se genera electricidad de manera inducida. Esta inducción no provee de una batería o de una fuente química, sino del propio movimiento de los campos magnéticos, lo que constituye el principio fundamental de la generación de la energía eléctrica. Algunos de los usos o aplicaciones donde podemos encontrar la ley de Faraday en los generadores eléctricos, los transformadores, los cargadores inalámbricos, las antenas de radio, telecomunicaciones, en sensores de velocidad y proximidad, también en sensores de corriente directa y algo que se utiliza mucho en la vida cotidiana es en las cocinas. También podemos encontrar lo que viene siendo la ley de Faraday. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Aquí tenemos una simulación del programa de PHET en el cual tenemos un bombillo y unas roscas las cuales nos van a mostrar lo que es la funcionalidad de la ley de Faraday. También tenemos un imán y en el cual podemos invertir la polarización, ¿verdad? Entonces vamos a probar este ejemplo. Acá podemos apreciar que el magneto, al pasar en medio de estas roscas o estas vueltas, o caracol como decían llamarlo, se provoca una corriente eléctrica que genera que el bombillo se prenda o se apague, ¿verdad? Podemos apreciar que por mientras pasemos aquí, va a generar una corriente eléctrica. Aunque lo pase rápido, aunque lo pase lento, siempre se va a generar una corriente eléctrica. Porque se está generando un campo magnético, ¿verdad? Entre ellos. Si sacamos el voltímetro, ¿ve? Podemos ver que al agregar la parte norte se produce un voltaje negativo y la parte sur se produce un voltaje positivo, ¿verdad? Y igual si invertimos los polos, voltaje sur positivo, voltaje norte negativo, ¿verdad? Entonces, aquí también se puede apreciar que mientras pasamos el voltaje, totalmente el osciloscopio, perdón, el multímetro, en este caso, nos muestra el voltaje que se está generando, ¿verdad? Obviamente no con datos específicos, sino con un aproximado, ¿verdad? ¿Qué pasa si agregamos otro? Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Este de aquí arriba tiene menos embobinado, por así decirlo, y este tiene más. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este de aquí va a generar menos luz que este de aquí abajo. ¿Esto por qué pasa? Básicamente porque hay menos bobinado, lo que genera que se genere menos corriente, ¿verdad? Entonces, igual se provoca bastante corriente, al final sigue siendo una moneda de cobre que provoca que se genere energía. Pero si lo comparamos con este de aquí abajo, pues como que no. Igual, vamos a sacar el voltímetro para ver cómo reaccionan los dos. En sí, se aprecia la diferencia de la generación de voltaje, de corriente, perdón, con respecto a esta. Porque como podemos ver acá, la balanza, digo la flecha, se acerca más a lo que es el límite de lo que da el osciloscopio,
digo, un multímetro, perdón. Entonces, podemos ver que este no termina de llegar a su final, sino que se queda a medias de lograr su cometido. Igual, si invertimos los polos, esto no cambia, igual la parte sur nos va a dar positivo y la parte norte negativa, ¿verdad? Lo que más se aprecia en sí es el cómo no se llega suficiente voltaje a lo que es el bombillo, lo cual es una muestra de cómo funciona la ley de Faraday. Si activamos lo que es esta parte, nos va a salir lo que son las líneas de campo, ¿verdad? Que eso nos demuestra hacia dónde va la polarización, ¿verdad? Entonces, es como un ejemplo más práctico de cómo se da la polaridad, cómo las flechas van hacia la derecha, cómo las flechas van hacia la izquierda, dependiendo de dónde se salga, ¿verdad? Porque esta vuelve, pasa por aquí arriba, da una vuelta y regresa hacia la parte azul, digamos. Y, y así funciona la polaridad, ¿verdad? Son lugares que el norte se quiere encontrar con el sur, el norte se encuentra con el sur, y así constantemente, que esto es gracias a la ley de Faraday que podemos apreciar el voltaje. Bueno, vamos a dar un ejemplo este, sobre lo que es la ley de Faraday. Bueno, en este caso, una espira circular de radio de 4 centímetros se encuentra un campo magnético uniforme que varía según el tiempo. Bt es igual a 0.05 el seno de 20t. La t es la abreviatura en segundos y que la espira está orientado de modo que el campo es perpendicular al plano de la espira y la espira tiene una resistencia de 0.5 ohmios. En este ejemplo lo que se pide es la FEM inducida, la corriente instantánea, evaluar lo que es la FEM y la corriente en T, en que sería el tiempo, en segundos, y la potencia media disipada. En este caso, evaluamos para encontrar el área de la espira, que la fórmula del área de una espira sería pi por r al cuadrado. En este caso, el r al cuadrado, que es el radio, que era de 4 centímetros. Entonces, lo que hacemos es multiplicar este pi por el radio elevado al cuadrado, que nos viene dando un resultado de 5,02 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Luego tenemos que encontrar el flujo magnético, que el flujo de la espira, la fórmula sería Bt multiplicado por A, que sería 0.5 por el seno de 20 por el área. En este caso dividimos el área de D sobre dt por 0.5 del seno de 20t, que nos viene dando un resultado al final de menos 0.05025 coseno de 20t voltios. Luego, la corriente instantánea, lo que hacemos es una ley de Ohm, que es el voltaje entre la resistencia. En este caso sería 0.05, 0.0050, 26,548, que es el resultado anterior, dividido entre la resistencia, que es de 5 ohmios. Eso nos viene dando un resultado de 1.005 miliamperios.
Siguiente. Ahora evaluamos en t, que sería el tiempo, que eso es igual a 0.10, 0.1. Y calculamos el coseno de 20t, que sería 20 por 0.1, que viene siendo a 2 radianes. Ahora, lo metemos ya en la fórmula, en la expresión, que es menos 0.0050 26,54,8 por el coseno de 2.0, y nos viene dando un resultado de 2.09 milivoltios. Luego, la corriente en ese instante es una ley de Ohm que nos viene dando 0.41 miliamperios. La potencia media disipada, que ese es el último punto que hay que encontrar, que hay que sacar la corriente RMS, que sería I sub 0 dividido entre raíz de 2, que sería 0.0010053096 entre 1.41421356, que nos viene dando una corriente de 0.007110 amperios. Es una corriente muy pequeña. Luego la potencia, que la fórmula es I al cuadrado, IRMS al cuadrado por R, que nos viene dando un valor de, que igual es un valor muy pequeño, que nos viene dando un valor de 2.5 microwatts. Y listo, ese sería el ejercicio. Muchas gracias. Ok, ahora vamos a resolver este otro problema que también tiene que ver con la ley de Faraday. Y este dice así: un solenoide con 500 vueltas y una longitud de 20 centímetros tiene un radio de 3 centímetros, un campo magnético variable en el tiempo perpendicular a la sección transversal del solenoide. Está dado por la ecuación B con respecto a t igual a 0.05 por t a la 2 más 0.1 por t, donde B está en teslas y t en segundos. Hay que calcular la fuerza electromotriz, en este caso F, resumidamente, inducida por el solenoide en el instante t igual a 2 segundos. Para resolver este problema, primero aplicamos la ley de Faraday de la inducción electromagnética, que establece que la fuerza electromotriz, en este caso Fem, inducida en un circuito cerrado, es igual a la tasa de cambio de flujo electromagnético, que se resuelve por omega B, resumidamente, a través de él. La ecuación de Faraday es la siguiente: Fem igual a menos n multiplicado por eh, el cambio de flujo magnético B dividido entre dt, donde n es el número de vueltas del solenoide y esa división es la tasa de cambio de flujo magnético con respecto al tiempo. Ok, el paso 1 es calcular el flujo magnético, que es la ecuación de ahí arriba, ¿verdad? Flujo magnético es igual a B por A, que es el área. Entonces, en eh, porque el flujo magnético se define como el producto del campo magnético B, el cual pasa suponiendo el campo perpendicular de la superficie.
lo cual nos da esta fórmula. Flujo magnético igual a B por A. Ok, como tenemos un radio de 3 centímetros, lo pasamos a metros. Entonces, esos metros lo utilizamos la fórmula del área, que es pi por r al cuadrado. Como el radio es 0,3, entonces el área nos quedaría pi por 0,03 metros elevado a la 2, lo cual nos da un área de 0.002827 metros cuadrados. Para que al final la ecuación de flujo magnético nos dé igual. Esto, ¿verdad? Sustituyendo la B con lo que nos había dado anteriormente. Entonces, cuando sustituimos la B, nos da la B y la A, nos da 0.05 por tiempo al cuadrado más 0.1 por tiempo. Todo eso en paréntesis multiplicado por el área. Después vamos a calcular la derivada del flujo magnético, el cual la colocamos de esta manera, ¿verdad? Derivada de t entre corcheas 0.05 por t a la 2 más 0.1 por t por el área, ¿verdad? Que es la fórmula que sacamos anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la derivada. Entonces, en este caso, estamos derivando con respecto a t, ¿verdad? Entonces, también podemos sacar el área, o sea, el 0,002827 como constante. Entonces, la sacamos de la ecuación y sacamos la derivada de la b. Entonces, estamos derivando con respecto a t. Entonces, esa t a la 2 pasa a ser 2t y la t que está solita pasa a ser 1. Entonces al final la ecuación nos queda como 0,002827 por 0.05 por 2t más 0.1. El 0.05 y el 2t se multiplican, lo cual nos da dentro del paréntesis 0.1t más 0.1. Y eso multiplicado por el área. Ok, ahora vamos a calcular la fe. La fe en que, como se estableció anteriormente, la n va a ser 500 vueltas y el tiempo va a ser de 2 segundos. Entonces, primero evaluamos la derivada del flujo magnético en tiempo a la hoz o t a la hoz. Entonces lo sacamos anteriormente, lo evaluamos en t a la hoz, sustituimos lo que era la t en 0.1t y eso nos va a dar 0.2 más 0.1, ¿verdad? Dentro. Ya con eso sacado, el resultado de dentro de la paréntesis lo multiplicamos por el área que habíamos sacado anteriormente y nos da como resultado el 0.0008481 vatios. Finalmente utilizamos la fórmula que sacamos aquí del FEM, sustituimos valores, entonces sería menos 500 por el valor sacado anteriormente, que al final nos da un valor de menos 0,424 voltios. Y eso sería nuestro proyecto. Muchas gracias por poner atención y por estar presentes.